El tema de nuestra conversación es acerca de la narrativa como una herramienta a utilizar en la predicación. Todos ustedes o son predicadores, o son maestros, o de una u otra manera están en contacto con la palabra, con la Biblia y con la gente. Algunos son expertos predicadores, otros son aprendices de predicadores, otros están interesados en aprender a predicar. De todas maneras, este es un conversatorio. Y en este conversatorio vamos a mostrar, vamos a hablar un poco acerca de una metodología que se llama la narrativa. La Biblia es un libro de metarrelatos, o lo que se llama macrohistorias. En el Antiguo Testamento tenemos los relatos o la macrohistoria del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, entonces, nos vamos a encontrar con los metarrelatos o la macrohistoria del pueblo de Israel. Dentro de esa macrohistoria o metarrelatos, vamos a encontrarnos con pequeños relatos de personas de manera particular y podemos encontrar entonces la historia de esa persona o esa familia en ese párrafo o en ese texto que estamos estudiando. También ocurre lo mismo en el Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento tenemos los metarrelatos o la macrohistoria de la iglesia cristiana, no de la iglesia cristiana que arranca sus comienzos. Entonces, dentro de esos macrorelatos, dentro de esa macrohistoria, vamos a encontrar microhistorias o, diríamos, historias de individuos o historias de familias que vivieron algún tipo de circunstancia y dentro de esa circunstancia, entonces nosotros podemos encontrar. Por eso es importante que entendamos esto. La narrativa es una manera de contar historias. Cada predicador tiene su propia forma de contar historias. Por ejemplo, algunos de ustedes me han escuchado en algunas ocasiones decir, en algún lugar de la Mancha debajo del sol. Y ya eso se volvió una frase lema. Entonces, en algún lugar de la Mancha debajo del sol, y la gente se dice, ¿y ahora qué sigue? Porque es una forma de engancharnos en una determinada historia. Otro predicador o usted tendrá otra manera. Dicen, algunos dicen, en alguna vez o en cierta ocasión, pero es importante que usted como predicador se dé cuenta que tiene su propia forma de contar su historia. Por eso no se puede imitar la manera como otra persona cuenta la historia, porque cuando uno cuenta la historia le está introduciendo a la historia elementos que son particulares, elementos que son propios del que lo está contando, y eso va a hacer que esa historia tenga un matiz diferente al matiz que le puede dar otro predicador. Entonces, usted como predicador o predicadora tiene su propia forma de contar historia. Recuerde cuando su abuelo, o recuerdan los que tuvieron o tuvimos la oportunidad y la bendición de tener abuelos, que el abuelo nos decía, mi hijo, le voy a contar lo que pasó una vez. Mi hija, le voy a contar, y por ahí arrancaba el abuelo, y uno se quedaba expectante, y era a ver qué más pasaba. ¿Recuerdan algunos de la época, más o menos de la época mía, que las radionovelas, y algunas, por ejemplo, Calimán, Arandú, y otras, uno se sentaba y eso estaba en la imaginación siguiendo los relatos del narrador. Y uno se imaginaba en la selva y cómo se columpiaban por esos bejucos, cómo aparecían los lobos. Y uno en la mente se imaginaba y seguía la escena. Y estaba esperando uno que volviera el próximo capítulo. Y esa historia
a uno lo cautivaba y luego uno llegaba y la reproducía. Entonces, cuando estamos hablando de la narrativa, estamos diciendo que cada predicador tiene su forma de contar historia. Ahora, ¿cuál es la suya? Porque esa forma le da un estilo particular. Ahora, si usted se da cuenta, en la Biblia, Jesús contaba historias. Jesús era un contador de historias. Eh, Disculpen lo que voy a decirles, algunos es posible que se enojen un poquito conmigo, pero perdónenme. En algunas ciudades hay cuenteros y a mí me gusta ir a escuchar los cuenteros. Bien, Jesús era un cuentero. Es decir, cuentero es que coge escenas de la vida real o del entorno y ahora les da un matiz. Entonces Jesús dice, había un hombre que salió a pescar o salió a sembrar. Y el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, Jesús está partiendo de un hecho real y está contando una historia que nosotros le llamamos parábolas. Jesús contaba historias, porque la historia engancha al oyente. Y en la narrativa hay que tener en cuenta que la historia engancha al oyente de tal manera que el oyente se aparte de la trama, pero también que la trama se identifique y al finalizar la historia él pueda ver cómo es que sale todo esto. Les he dicho entonces que cada predicador tiene su propia forma de contar una historia. Eso le da un estilo particular y lo diferencia de los demás. Por eso usted ha escuchado algunos, pero es que yo escuché ese sermón, yo escuché esa conferencia de boca de tal pastor y fue distinta. Claro, porque es que cada uno le introduce los elementos particulares, sus elementos que le caracterizan de todos los demás. Ahora, a eso tiene que agregarle, mire, los matices de la voz. Hay personas que cuando hablan son muy planos. Hay otras personas que tienen matices muy dulces. Hay otros que tienen unos matices muy fuertes. Ahora, pero cada uno a partir de sus matices le va a dar a la historia la dirección que necesita. Ahora, a esa historia con los matices hay que colocarle un poquito más. Los gestos, la expresión corporal, todo eso se incorpora para que la audiencia, el auditorio se atraiga y pueda continuarnos entonces con la explicación. Entonces, permítanme decirles que la narrativa es una herramienta a utilizar en la predicación. La narrativa es coger una historia de las que hay en la Biblia, pero una historia, permítame decirle lo siguiente, una historia que a usted le guste. ¿Por qué es importante que le guste? Porque cuando a uno algo le gusta, uno se esfuerza, se esmera y no hay tiempo, ni lugar, ni nada, porque uno se mete en aquello que le gusta. La historia tiene que gustarle. Además de gustarle, tiene que atraerle. Porque si no le gusta y no le atrae, simplemente usted va a ser como una narración inerte, una narración sin vida. Pero a la vez, esa historia la debe sentir de tal manera que usted la encarna, óigame bien, usted encarna la historia y eso va a hacer que su historia sea fabulosa y sea interesante. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar en esto de la narrativa? Voy a darle dos ideas y voy a colocar un ejemplo. Lo primero es seleccionar la historia. Y ya le dije, seleccione una historia que le guste, que le atraiga y que la sienta de tal manera que la encarne con facilidad. Una historia. Voy a contarle una historia. La historia de una mujer dominante y un marido dominado. ¿Cómo le parece la historia? Una mujer dominante y un marido dominado. En algún lugar de la Mancha, debajo del sol, había una pareja. El hombre era el rey y la esposa
era la reina. Él como rey tenía todo, tenía derecho a todo. Pues este rey tenía una finquita, una pequeña finquita más o menos de unas 500 hectáreas, chiquitica, una finquita de 500 hectáreas. Tenía de todo este rey. Pero al lado del rey, un campesino tenía una finca de 2 hectáreas. La tenía muy bien tenida, estaba produciendo un buen alimento. Y un día el rey le dio por darse una caminata por su pequeña hacienda de 500 hectáreas y se dio cuenta que había una hacienda muy bonita en sus límites. Y el rey entonces pregunta, ¿de quién es esa hacienda? ¿Quién es el dueño de esa finca? Y le dicen, ese es un hombre que la recibió de parte de sus abuelos. La recibió de parte de sus abuelos. Y estoy interesado en esa finca. Entonces al hombre lo mandaron a llamar y le dijeron, vea, el rey quiere verlo. Y él va donde el rey. Y el rey dice, mira, estoy interesado en tu finca. ¿Y me la vendes? El hombre le dijo, rey, qué pena me da con usted, pero rey, yo no le puedo vender la finca, porque esa es una herencia de mi familia, que viene de mis tatarabuelo, se la pasó a mi abuelo, a mi bisabuelo a mi abuelo a mi papá, y mi papá nos la dejó a nosotros como herencia. No le puedo vender la tierra. Salió el hombre del lugar. Y el rey, imagínense usted, ¿qué pasó con el rey? Inmediatamente el rey se fue a su casa, hizo pucheros, como un niñito contemplado. Dijo el rey, ahora no quiero comer, porque yo quería esa hacienda y no me la pudieron vender. La esposa lo ve y le dice, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Le dice, mija, lo que pasa es que yo quería comprar esa hacienda que está limítrofe con la nuestra y el hombre no la quiere vender. Y por eso estoy achantado y estoy triste. Le dice la mujer, que va, usted es el rey. Y para que sepan que usted tiene mujer. Y ese problema se lo arreglo ya. ¿Qué hizo la señora? ¿Qué cree usted que hizo esta mujer? Pues esta mujer lo que hizo fue arreglar todas las cosas, levantar una calumnia contra el hombre y automáticamente este hombre murió. ¿Por qué murió? Porque no quiso venderle la finca al rey. ¿Quiere saber usted cómo termina la historia? Le esperamos mañana en el mismo canal y a la misma hora. La historia tiene que gustarle, atraerle y a la vez usted tiene que sentirla. Porque no se trata de hablar por hablar, tiene que meterle todo lo que usted es. Ahora, ¿cómo se estructura entonces el relato? El relato parte de seleccionar la historia. Usted debe hacerle un análisis, por ejemplo, quiénes son los personajes, personajes principales, personajes secundarios, cuál es la importancia del relato, cómo empiezan los hechos, cómo concluye el relato y cómo sucedió. ¿Qué sucedió? Ahora, como ustedes son predicadores o predicadoras, permítanme decirles lo siguiente. Todo sermón que predicamos, tiene un tema, tiene un texto, tiene una introducción y tiene un desarrollo que se realiza a través de lo que se llaman puntos mayores, y cada punto mayor se realiza a través o se expresa
a través de los puntos menores y se termina con una conclusión. Entonces, todo sermón tiene un tema, un texto bíblico, una introducción, un desarrollo que se hace por puntos, punto 1, punto 2 y punto 3, y cada punto tiene sus subpuntos que van explicando el punto mayor y se llega a una conclusión. Ahora, vamos a ver esto en un ejemplo de un caso dentro de una narración o una narrativa. Voy a compartir con ustedes el sermón que lo he llamado Una familia que supera los sueños frustrados. El título, Una familia que supera los sueños frustrados. El texto bíblico es Ruth, capítulo 1, del verso 1 al 22, y capítulo 4, del 13 al 22. Les he dicho entonces que todo sermón tiene un tema. Este caso es una familia que supera los sueños frustrados, un texto, Ruth 1:1 al 22 y 4:1 al 13, 1 al 24, 13 al 22, tiene una introducción, tiene un desarrollo y unos puntos mayores y unos puntos menores. En este caso, vamos a mirar la historia de una familia que estaba compuesta de la siguiente manera. El papá se llamaba Elimelech, que quería decir, mi Dios es rey. La esposa se llamaba, la señora se llamaba Noemí, que tenía el nombre de dulzura, que luego su nombre cambia a amargada. Sus dos hijos, el uno se llamaba Maglón, que quiere decir enfermedad, y el otro se llamaba Quilón, que quiere decir aniquilamiento. Imagínense usted esta familia. Ellos vivían en Belén, y Belén quiere decir la casa del pan, y es interesante que la casa del pan experimenta una crisis. Los otros personajes de la historia son... Pastor, ¿nos está escuchando? Pastor, prenda el micrófono. Creo que se apagó el micrófono. Listo, ya. Listo. Bueno, entonces permítanme decirles entonces. La historia es el tema es una familia que supera los sueños frustrados. El texto es Ruth 1:1 al 22 y 4:13 al 22. Es la historia de una familia que está compuesta de la siguiente manera. El padre se llamaba Elimelech, que quiere decir mi Dios es rey. La esposa Noemí, que quiere decir dulzura. Luego su nombre cambió a amargura. Sus dos hijos se llamaban Maglón, enfermedad, Quilón, aniquilamiento. Ellos vivían en Belén, y Belén era la casa del pan, y la casa del pan experimentó una crisis. Otros personajes son Ruth. Ruth quiere decir amiga, y Orfa quiere decir espalda. Los otros personajes son Booz, que significa alegría, y Obed, que significa siervo. Estos son los personajes de nuestra historia. Elimelech vivía con su familia en Belén. Y recuerde que Belén es la casa del pan. Pues bien, un día en la casa del pan no hubo pan. Se acabó el pan. Y entonces Elimelech le dijo a su esposa Noemí, dijo, mija, mi amor, vámonos para Moab. Vámonos para Moab porque en Moab hay comida. En Moab hay posibilidades de tener un mejor futuro. Pues bien, los amigos
le hicieron la despedida, ellos lo que tenían lo vendieron en una venta de garaje y recogieron unos recursos y salieron rumbo a Moab. Pero cuando iban para Moab, Noemí le dijo, oye, pero ¿por qué vamos a Moab? Es que no me gusta Moab. Y le dice Elimelech, pero ¿por qué a mi hija no le gusta Moab? Dice, acuérdate que Moab tiene una historia no muy buena. ¿Cómo así, dice Elimelech? Porque los fundadores de Moab son, uno de ellos es el hijo. ¿Vos te acordás de Lot? Sí, claro, Lot, el sobrino de Abraham que salió de Sodoma y Gomorra y encontraron una cueva. Sí, ¿qué pasó? Pues en esa cueva las dos hijas lo emborracharon, lo violaron y quedaron embarazadas. Y uno de esos hijos es Moab. Entonces, pensar en Moab es pensar en el último lugar donde quisiéramos ir. Le dice Elimelech, mija, pero es que allá hay comida. Vamos allá, porque allá hay comida. Entonces, el primer episodio de una familia que supera los sueños frustrados es que acepta la realidad de las expectativas que ha tenido. Elimelech, entonces, con su esposa Noemí y sus dos hijos, llegan a Moab. Cuando llegan a Moab, el hombre consigue trabajo. Y empezó a pensar, bueno, ahora sí llegamos al lugar donde teníamos que haber llegado. Gracias al Creador, gracias a nuestro Padre, estamos tranquilos y estamos bien. Y empezó la familia a labrar sus sueños. Empezó la familia a trabajar, Elimelech trabajaba, los hijos crecían, los hijos se desarrollaban, hacían amistades, se volvían amigos del lugar. Pero un día, Elimelech no se pudo levantar de la cama y le dijo a su esposa Noemí, mija, mi amor, estoy enfermo. La EPS no me cubre, no puedo ir de urgencias y estoy aquí enfermo. Ella le dijo, pues mijo, tranquilo, vamos a orar y vamos a esperar que te mejores. El hombre empeoró. Al finalizar la tarde, el hombre muere. Ahora Noemí se encuentra en un lugar en el extranjero con su esposo muerto y con sus dos hijos. Ella dice, bueno, se murió mi esposo, me quedan los hijos. Y empieza ahora a poner su atención en sus hijos. Y sus hijos se vuelven el centro de atención y todo lo que ella veía, lo veía a través de sus hijos. Ella dijo, bueno, no tengo esposo, pero tengo hijos. Pero un día, estos muchachos también se enamoraron de dos muchachas de allá, se casaron y ahora Noemí se quedó sin marido y sin hijos porque sus hijos se casaron. Note usted, ¿qué pasa con Noemí? Noemí llega y pone su esperanza en sus hijos. Pero los hijos también se casan y se van. Pues bien, ella acepta que sus hijos se vayan. Pero un día, cuando menos pensó, recibió una noticia que los dos hijos habían fallecido. Qué situación tan compleja y complicada. Noemí salió con su esposo, sus hijos, a un país porque tenía un sueño. Tenían un sueño que les iría, que tendrían una mejor vida. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que tienen sueños, que esperan una cosa y les salen otra? ¿Cuántas personas tienen en su cabeza un sueño y cuando van a ese lugar no es como lo habían imaginado? Hay familias que venden todo para buscar mejores oportunidades.
Hay eventos para los cuales no estamos preparados. Noemí, su familia, no estaban preparados para enfrentar la enfermedad y la muerte. Hasta ahí hemos hablado del primer punto mayor, que sería el primer episodio. No sé si me está entendiendo. El primer punto del sermón es el primer episodio. Pero ese episodio, note usted que le he dicho que las personas enfrentamos circunstancias con las cuales nos corresponde aprender a vivir, así como Noemí tuvo que aprender a convivir. El segundo episodio es reconoce las decisiones tomadas frente a la realidad. Ahora, recuerde usted que Noemí está en Moab sola, se murió el esposo y se murieron los hijos. Entonces Noemí escucha que ahora en Belén, recuerda que Belén era la casa del pan, en Belén ahora hay bendición, hay prosperidad y hay comida. Entonces Noemí llama a las dos muchachas, a Orfa y a Ruth, y le dice, muchachas, me voy. Ya me voy de esta tierra y adiós. Me voy de esta tierra porque he escuchado que en Belén hay comida. Las dos mujeres le dijeron, pues mire, usted fue nuestra suegra, fue una muy buena suegra, y queremos irnos con usted. ¿Nos lleva? Ella le dijo, bueno, caminen. Pero cuando ya habían caminado cierto tramo, ella le dijo, miren muchachas, yo no tengo más que ofrecerles, no tengo nada que ofrecerles, no tengo hijos para que se casen con ustedes, ustedes están muy jóvenes, están aquí en su tierra, así es que ustedes quédense aquí y se quedan. Pues Orfa dijo, pues sí, está bien, yo me quedo, pero Ruth le dijo, mire, Noemí, donde usted vaya, yo voy. Su Dios será mi Dios y donde usted muera, ahí moriré yo. Ese es el segundo episodio. Entonces Noemí le dice, está bien, mija, vámonos. Y empezaron a caminar. Y caminaban, y caminaban, y caminaban, hasta que cuando ya iban llegando a Belén, en las afueras había un grupo de mujeres. Y cuando dicen, oye, esa que viene allá, ¿quién es? Esa que viene allá es Noemí. ¿Qué hubo, Noemí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Le dice Noemí, miren, háganme un favor. Ya no me llamen Noemí, que quiere decir dulce. Llámenme amarga, porque Dios se me puso en contra y Dios me hizo la vida imposible. ¿Se acuerdan de mi esposo? ¿Se acuerdan de mis pequeños hijos? Sí, pues ellos murieron en Moab. Por eso regreso sola, o no, sola, acompañada de esta mujer que se llama Ruth, quien decidió venirse hasta aquí conmigo. Las personas tienen oportunidad de tomar decisiones, quedarse en el dolor o salir del dolor. Las personas deben tener en cuenta sus sentimientos. Por eso ella le dijo, miren, Dios se me puso en contra y me hizo la vida imposible. Por eso mi vida ahora es una vida de amargada. ¿Cuántas personas conoce usted que en un tiempo eran personas dulces, eran buena gente, eran amables, eran agradables, pero los golpes de la vida, las circunstancias de la vida, los planes no logrados, les han vuelto personas amargadas? La Biblia dice, quítese de vosotros toda raíz de amargura. Cuando hay una persona amargada, lo que sale de su boca es amargura. Cuando hay una persona amargada y usted va a paseo con una amargada, se le dañó el día. El amargado ve algunas nubes, ¡uy! Va a llover. Va a llover, se nos va a dañar el día. El amargado nunca va a ver nada bueno. Es posible que usted sea una persona amargada, que lo que sale de su boca sea dolor y tristeza. ¿Por qué? Porque tenía sueños,
sueños con su esposo, sueños con su esposa, sueños con sus hijos, sueños con su empresa, sueños con su salud, sueños con su cuerpo, sueños con su economía, que la realidad le ha golpeado. ¿Y eso qué ha implicado? Que usted se nos ha vuelto una persona amargada. Noemí era dulce y de dulce pasó a una persona amargada. ¿Conoce usted a alguien así? ¿O es posible que usted mismo esté luchando? El tercer episodio de nuestra historia es lo que yo llamo: hay que trabajar con otras personas. Y el tercer episodio nos mete en el capítulo número 2. ¿Qué sucede en el capítulo número 2? Pues bien, ya Noemí está ubicada en su casa y le dice a Ruth: Ruth, es importante que consigas un trabajo. Y él dice: ¿y dónde voy a trabajar? Dice: pues bueno, hay un familiar nuestro que tiene un campo, que tiene una hacienda, que tiene un terreno, y ve y busca trabajo con él. Pues Ruth fue, justamente, empezó a trabajar en el campo recogiendo trigo, recogiendo cebada. Al terminar la jornada, ella llega a su casa contenta, feliz y muy dichosa, porque le había ido muy bien, había llegado con alimento y había llegado con algunos recursos económicos para la casa. Y así transcurrieron varios días o varias semanas. Pero un día Noemí le dijo: oye, pero no puedes quedarte sola, estás muy joven y no puedes quedarte soltera. Entonces le dijo: sí, ¿y a quién me recomienda usted? ¿Qué partido me recomienda? Le dice: pues no has visto, no has puesto, no has visto al jefe, al patrón. Ay, hombre, el patrón que se va a fijar en mí, si el patrón con tanta plata, no, dice: tranquila, no te preocupes. Entonces vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a hacer lo siguiente: te vas a bañar, te vas a poner una ropa seductora, bien bonita, un escote bien pronunciado, una minifalda, te vas a echar un perfume, de esos perfumes que seducen, y cuando el hombre esté durmiendo, te metes en la cama con él. Así le dijo. Y justo esa noche, cuando apagaron las luces, el hombre llegó a su casa, se duchó, se bañó y se acostó a dormir. Cuando a medianoche él pone la mano en una... y siente algo y dice: ¿y quién está aquí? Dice: tranquilo, amo, soy yo, Ruth. Pero mujer, ¿y qué haces aquí? Dice: no, es que usted se quiere casar conmigo. ¿Qué? ¿Que si me quiero casar contigo? Pues déjame yo pienso a ver. Y bueno, déjame yo arreglo ese problema y... Pero por favor, váyase que nadie la vea. Porque se imagina usted el bullying, se imagina usted en las redes sociales que van a decir que esté... No. Entonces la muchacha salió por la noche, por la madrugada, y llegó a su casa. Cuando llega a la casa le dice Noemí: ¿y cómo le fue? Bien, muy bien. Es más, el hombre se va a casar conmigo. Y lo logramos. Usted se estará preguntando: ¿y esto qué tiene que ver? Pues bien, es que cuando hay que trabajar con otras personas para lograr los sueños. Por eso debemos tener buenas relaciones con las personas más cercanas. Hay que tener estrategias claras para saber qué hacer, cómo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Debemos recurrir a las personas más cercanas, que sean nuestros familiares, nuestros amigos, porque allí hay bendición. Ahí hay ayuda y ahí hay recursos para ayudarnos a salir adelante. El cuarto episodio de este sermón, recuerde que nuestro sermón se llama Una familia que supera los sueños frustrados. El cuarto episodio, el episodio nos habla entonces de retomar nuevamente la esperanza. ¿Y qué es lo que ocurre? El hombre llega y le dice a Ruth: Ruth, pues sí, está bien, yo quisiera casarme con usted, pero es que hay un familiar de ustedes que tiene la obligación de casarse, de sacarles adelante, pero voy a llamarlo a este hombre para que arreglemos esa historia. Y sí,
el hombre lo llamó al juzgado que había en aquel lugar con unos testigos y mire, el señor Julano de tal, él es familiar de Noemí y es el que tiene el primer lugar para comprar la propiedad que era del esposo de Noemí. El hombre dijo, sí, yo lo compro, no hay ningún problema, porque eso me permite agrandar mis territorios y ampliar mis propiedades. Cuando el hombre dice que sí se va a casar con, perdón, que sí se va a comprar los terrenos, entonces le dice Boaz, le dice, oye, pero ten presente que si compras el terreno, te debes casar con Ruth. Ah, entonces el hombre dice, no, ahí ya no voy más, porque es que si me caso con Ruth y Ruth tiene hijos, pues ese hijo le va a quitar la comida a mis hijos. No, entonces le dice el hombre, yo no entro en el negocio. Cuando el hombre no entra en el negocio, entonces vos le dice a Ruth, entonces podemos casarnos. Hicieron un parrandón, hicieron una rumba, una fiesta de padre y madre mía, porque era un hombre rico, era un hombre que tenía recursos y se casó con esta mujer que se llamaba Ruth. De ese matrimonio salió un hijo, nació un pelado. Y ese pelado se llamó Obed. Y Obed es familia de David. David es familia de Jesús. Entonces, cuando una persona, cuando una familia tiene sueños frustrados, los puede superar. Pero, ¿qué debe hacer para superar, para retomar esos sueños frustrados? Pues debe retomar nuevamente la esperanza. Hay que volver a soñar, hay que retomar los sueños. ¿Cuántos sueños usted ha dejado tirado en el camino? ¿Cuántos sueños los ha abortado? ¿Cuántos sueños ha dicho, eso es imposible? Pues este es el momento en que usted puede retomar sus sueños. Noemí, dice el texto, que ya no era más la amargada, sino que ahora Noemí se volvió en la cuidadora, la que cuidaba a este niño. Entonces, retomar la esperanza nos hace ver que hay que luchar, hay una visión y hay una capacidad para orientar. Hay que recuperar el propósito de la vida, hay que valorar a los demás, pero también hay que ser realistas. ¿Sabe? Cuando estamos hablando de la narrativa, la narrativa nos hace ver una historia como la que le acabo de contar. Entonces, recordemos, generalmente todo sermón tiene un tema, un texto, una introducción, un desarrollo por puntos mayores, puntos menores y una conclusión. En esta tarde yo le he contado una historia de una familia que superó los sueños frustrados. Y los sueños frustrados eran que el hombre, Elimelech, con su mujer Noemí y sus dos hijos, se fue a Moab porque las circunstancias lo movió hacia allá. Estando en ese lugar, el hombre muere, los hijos mueren y la mujer queda sola, abandonada y tiene que regresar otra vez. Entonces, una familia que supera los sueños, episodio número 1, acepta la realidad de las expectativas que ha tenido. Número 2, reconoce las decisiones tomadas frente a la realidad que se vive. Número 3, hay que trabajar con otras personas. Y número 4, hay que retomar nuevamente la esperanza. Esa es la historia de una familia, que puede ser la familia suya, o puede ser una familia de su iglesia, o puede ser una familia que usted conoce. De esta manera, entonces, permítame decirle, este es un estilo de predicación que se llama predicación narrativa. La predicación narrativa es contar una historia de un personaje de la vida, de la historia bíblica, y acotejarla con la historia nuestra, y a partir de allí, entonces, ir construyendo el mensaje para el cual podemos decir que Dios nos habla. Ahora, ¿qué piensa usted? Usemos el chat. Nos gustaría saber
que pierdan. Alguien está diciendo que repita los 4 puntos. Muy bien, los 4 puntos son los siguientes. Los 4 puntos son los siguientes. Recordemos entonces, toda predicación tiene una estructura. Todo sermón tiene una estructura. Tiene un tema, tiene un texto, una introducción, tiene 3 o 4 puntos mayores con unos subpuntos y una conclusión. En esta tarde yo les he compartido un sermón narrativo que yo lo titulé Una familia que supera los sueños frustrados. El texto bíblico es Ruth 1, del 1 al 22 y 4, 13 al 22. La introducción ya se la dije, que era la familia, los que estaban compuestos. El episodio número 1, porque no se dice punto, sino episodio número 1. El episodio número 1 es que acepta la realidad de las expectativas que han tenido. Episodio número 2, reconoce las decisiones tomadas frente a la realidad que se vive. El episodio número 3 es hay que trabajar con otras personas y el episodio número 4 es retomar nuevamente la esperanza. ¿Cómo podemos diferenciar la predicación narrativa de un testimonio personal? Es que un testimonio personal es una historia. Ahora, usted puede coger su testimonio personal y llevarlo, a cotejarlo con una historia bíblica y ahí tiene una predicación narrativa. Porque justamente la predicación narrativa es la historia de personajes reales de la Biblia que ahora vienen y se identifica, el escucha. Por eso el predicador, el que predica narrativamente, tiene que traer esa historia del pasado y traerla al aquí y a la ahora para que la persona pueda identificar en esa historia su propia historia y saber que esa historia tuvo una solución y la historia personal suya también puede tener una solución. La pregunta, que si se puede aplicar a todos los contextos, claro que se puede aplicar a todos los contextos, porque es una historia. Y generalmente la historia y la historia llama la atención. Bien, las preguntas síganlas formulando en el chat y desde ahí les estamos contestando. Pastor, Claro. por aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuándo se usa la narrativa? ¿Se pueden usar especulaciones? No, porque son historias. Ahora, ¿dónde puede entrar la especulación? La especulación puede entrar para recrear el escenario. Como yo le dije, por ejemplo, que él hizo una venta de garaje, no dice que hizo una venta de garaje. Ahora, cuando uno se va a ir de una ciudad a otra ciudad, uno vende los chécheres. ¿Me explico? Entonces, puede haber especulación, no digamos especulación, sino recrear el escenario. Puede recrear el escenario. Y ahí puede, claro, que ahí puede especular recreando el escenario. Por ejemplo, que hicieron una venta de garaje. Eso no dice el texto, pero sí se puede decir que hicieron una venta de garaje porque necesitaban vender las cosas. ¿Se le llamaría parafrasear en lugar de especular? Una paráfrasis es una explicación. Cuando yo parafraseo, estoy queriendo usar unas palabras para que entienda lo que estoy diciendo. Muchas gracias. Ya. Bueno, pastor, por aquí otra pregunta. Dice, ¿cómo evitar que la narrativa me lleve a perder el hilo de mi predicación? Antes, por el contrario, la narrativa sigue un hilo de historia. No le hace perder el hilo, porque la historia tiene unos ítems que son los que usted debe ir contando. Entonces, la narrativa no le hace perder el hilo, antes por el contrario, le amarra a la gente porque la gente no sabe cómo termina la historia. Bueno, por aquí otra preguntita y dice así. Dice, ¿podríamos decir, Pastor Efrén, que el sermón narrativo sería lo mismo que un sermón biográfico? Pero el biográfico se queda solamente en la biografía de la persona, del personaje bíblico. Aquí se toma la historia y se ajusta a la historia del aquí y el ahora. El biográfico solamente se queda en la persona bíblica. El narrativo trae la historia del bíblico y lo relaciona y lo vincula con el contexto del oyente.
Listo, pastor. Por aquí Carmen Delgado dice, en la narrativa primero se inicia con la historia y la vamos comparando con la vida diaria. Se arranca con la historia, con el contexto, el lugar, el contexto donde está, y se va vinculando, se va hilvanando con la historia de la persona que está predicando o de las personas que están en el auditorio. Listo. Por acá Gilberto y Olga Sofía dice, se debe aclarar que se está añadiendo recreación del escenario, pero que esa parte no está en la Biblia. Claro, por eso dice, vamos, en el teatro, en la poesía se habla del escenario. Entonces, en el escenario vamos a imaginarnos el escenario. En el imaginarnos el escenario se le colocan textos, se le colocan palabras que la gente entienda ahora. Listo. Para que el imaginario pueda tener coexistencia. Listo, súper. Dicen por acá, dice, ¿solo historias bíblicas o se pueden historias de otras fuentes? ¿Y cómo escoger la historia que aplique y apoye el objetivo de la predicación? Recordemos que la historia debe ser algo que le gusta a usted, que le atraiga, y una historia que la sienta de tal manera que la pueda encarnar con facilidad. Claro que puede traer otras historias del contexto, del entorno, pero tiene que llevarla a vincular con una historia bíblica, porque ahí es donde viene la importancia que Dios le habla a uno. Si no, se quedaría solamente como un relato de la historia que no tiene nada que ver con la vida de uno. Listo. Por acá preguntan, ¿cuáles y cuántos tipos de prédicas hay? Bueno, hay diferentes tipos de predicación. Tenemos la predicación textual, la predicación temática, la expositiva, la narrativa. Listo. La expositiva es donde el predicador entiende el sentido del texto y lo va exponiendo progresivamente a medida que va apareciendo el texto. La predicación temática es que se coge un tema bíblico y se hacen las divisiones y se buscan textos de donde se quiera para poder organizar el sermón. Y el textual es el que va sacando las divisiones del mismo texto. Súper, pastor. Bueno, cada vez van colocando preguntas muy buenas. Dice, ¿qué implica que al desarrollar un sermón narrativo la persona no tenga la habilidad para narrar una historia? Pues ahí la recomendación es que primero, por eso le decía al principio, que el predicador debe ser consciente de su propio estilo, sus propias limitantes. Si no tiene esas limitantes, yo le sugeriría que empiece contándole historias a los niños de la iglesia. Que tome un tiempo de ser maestro de niños y empiece a contar historias a los niños de la iglesia. Es decir, si la persona no tiene la destreza, debe ir cogiendo experiencia progresivamente. Ahora, ¿cómo lo puede hacer? Si predica, uno de los puntos que empiece a contar lo que ocurre en el texto bíblico para ir ganando experiencia, o que coja a los niños de la iglesia y pida un espacio para él contar una historia. Es decir, es ir ganando experiencia. Súper, bueno, por acá Luz Charri dice, ¿la narrativa sirve para cualquier predicación? No, la predicación narrativa es específicamente para la predicación narrativa. Me explico, es decir, cuando usted usa la predicación narrativa es porque es una historia. Entonces usted coge la historia y la narra, la cuenta. Y a partir de esa historia que va narrando, va relacionándolo con la vida del oyente y con usted mismo, y ahí termina entonces diciendo que Dios nos habló. Listo, súper. Por acá José nos pregunta, para formato radial, ¿qué tan recomendable es esta opción? Sería fabulosa, porque sería casi como una radionovela. Sería una radionovela cristiana que pudiera impactar a cualquier oyente. Porque justamente es la historia. Y si usted se da cuenta, las novelas son historias. Sí, excelente.
Bueno, otra pregunta dice, en predicación narrativa se le hace aplicación a cada punto antes de pasar al siguiente. Sí, claro, porque el primer, digamos, el primer episodio cuenta la historia, pero esa historia tiene que relacionarla con la vida real. Tiene que vincularla, si no, queda desvinculada. Porque si ya pasa al segundo episodio, el primer episodio queda suelto. Listo, pastor. Bueno, Olga nos pregunta, ¿cómo puedo identificar cuál es mi estilo de predicación? Bueno, ahí sí, ¿cómo puedo identificarlo? ¿Cómo es usted? ¿Usted es una persona extrovertida, callada, que es histriónica, que habla con movimientos en las manos o es callada? Entonces, cuando usted está dando una clase, ¿cómo la da? En la medida que usted va dando su clase, ahora, como tenemos teléfonos inteligentes, pues que le graben un video. O pídale a alguien que le diga, bueno, ¿cómo es usted para predicar? ¿Cómo soy yo para predicar? Ahora, el estilo de predicación uno lo va logrando con el paso de los días. Listo. Bueno, por acá hay otra pregunta muy parecida pues a la anterior. Dice, esta estructura que usted, pastor, plantea es excelente y dinámica, pero hay que mirar que algunas personas no cuentan con esa facilidad, con esa chispa. ¿Qué aconseja usted, pastor, para mejorar esta práctica dentro de la predicación? Mira, una cosa que yo acostumbré es que yo predicaba solo. Yo cogía mi sermón, allá tenía la silla y yo predicaba solo. Entonces, de esa manera uno va cogiendo experiencia, va cogiendo práctica. Ahora, como esto está grabado, usted lo puede retomar, lo puede coger y puede ir haciendo progresivamente un ejercicio, un laboratorio. Si usted es predicador o es maestro, coja un punto de su predicación, cuéntelo, a ver cómo se va sintiendo y de esa manera puede ir entrando de una manera progresiva. Listo, súper, pastor. Muchas gracias. Bueno, y muchas preguntas. Franco Gutiérrez nos dice, ¿qué tan conveniente es usar historias personales a manera de testimonio para apoyar una narrativa? Claro, es que el testimonio personal amarra la historia bíblica. Entonces, la historia bíblica se amarra con el testimonio personal, porque el testimonio personal es una historia de vida. Entonces, la historia bíblica amarrada con la historia personal es lo que hace que el oyente se identifique con esa historia. Listo. Bueno, ¿cuánto tiempo más nos quedan para las preguntas, pastor? Nos quedan, según el cronograma de tiempo, nos quedan 7 minutos. 7 minuticos. Bueno, dice, ¿cuál debería ser el tiempo adecuado para manejar este género? El tiempo adecuado es el tiempo normal de una predicación de 30 a 45 minutos. Máximo, creo que 30 minutos a 40 minutos es un buen tiempo. Listo. Bueno, Luz Charri nos pregunta, ¿en dónde puedo estudiar sobre todos estos tipos de narrativas? Bueno, mira, yo quiero decirle lo siguiente. Apunta, por favor, mi correo, misionesalianza@hotmail.com. misionesalianza@hotmail.com. Y yo me comprometo, cuando terminemos la convención, a hacerles llegar un documento que tengo que se llama Conversemos de Predicación con Efrén. Entonces, la persona que lo solicite al teléfono, que solicite el correo, se lo hago llegar. Escríbalo por ahí, por favor. misionesalianza@hotmail.com o efren.grueso@laalianzacristiana.com. Efren.grueso @laalianzacristiana.com. alianza.com. Listo, ya compartimos los dos correos. Exacto. Entonces, las personas que me escriban, pues yo a vuelta del correo electrónico les haré llegar ese documento que se llama Conversemos de Predicación con Efrén.